Señoras y señores, buenas noches y bienvenidos una semana más a Asturias es Noticia, un programa de los servicios informativos de Asturias Televisión en el que abordamos los temas más relevantes de la actualidad del Principado. Como siempre, les invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través del correo electrónico redaccion@esasturias.tv. redaccion@esasturias.tv. En esa dirección nos pueden proponer contenidos de su interés y en la medida de nuestras posibilidades nos haremos eco de ellos en este espacio. También les rogamos que nos digan en nuestro correo qué les parece el programa. Y vamos al tema que nos ocupa hoy. La noticia saltaba hace apenas unos días. La Consejería de Sanidad del Principado de Asturias ha obligado al cese de actividad de una clínica que publicitaba masajes deportivos, circulatorios y osteopatía sin acreditar su titulación sanitaria. La suspensión se ha impuesto tras una denuncia presentada por el Colegio Profesional de Fisioterapeutas del Principado de Asturias. Para hablar de este y de otros asuntos está con nosotros Pedro López, presidente del Colegio Profesional de Fisioterapeutas del Principado. Buenas noches, señor López, ¿qué tal? Y bienvenido a Asturias es Noticia. Muchas gracias. En primer lugar, hablemos del caso que nos ocupa. ¿Qué pasó? Nosotros dentro de nuestra política de denunciar continuamente casos que nosotros consideramos de intrusismo, pues trasladamos esta denuncia a la Consejería del Principado de Asturias de Sanidad y entonces la Inspección Sanitaria nos vino a la resolución y efectivamente obligando a un cese de actividad por carecer de título profesional sanitario, algo que no solamente es que sea novedoso a nivel regional, sino incluso estatal. Nunca había pasado en España que la Inspección Sanitaria fuese tan lejos, es decir, que la Inspección Sanitaria obligue a un cese de actividad. Siempre se quedaban un poco en el tema de la publicidad engañosa y para nosotros ha sido la verdad, una noticia muy agradable y muy satisfactoria que hemos trasladado al resto de compañeros a nivel nacional y ya estamos trabajando a ver si jurídicamente pues por ahí podemos meterle un poco mano al intrusismo que tanto daño nos está haciendo. ¿Qué les animó a denunciar? Nosotros siempre denunciamos aproximadamente unos 40, 50 casos anuales de intrusismo o de posibles casos que nosotros consideramos que sean punibles de intrusismo. Y bueno, la verdad, nosotros hemos cambiado un poco la política de denuncia porque tras una conversación que tuvimos con la Consejería de Sanidad nos dijeron que deberíamos de cambiar un poco el modelo de denuncia y así lo hicimos con nuestros servicios jurídicos y bueno, parece que hemos tenido el resultado que esperábamos, vaya. Dice que tramitan entre 40 y 50 denuncias cada año. ¿Con qué resultado? El resultado, la verdad, era hasta ahora bastante ambiguo. Generalmente se quedaban en una publicidad. Nosotros, para denunciar, siempre tenemos que utilizar unas fotografías de los centros que nosotros consideramos que pueden ser intrusismo, hablando de patología y de competencias, profesionales nuestras. A partir de ahí, la Consejería tramitaba la denuncia, pero se quedaba en una sanción administrativa económica bastante pequeña y obligando a las personas a cambiar, digamos, los rótulos o la publicidad que ofrecían al exterior. A nosotros nos parece de todas formas inadmisible y que se queda muy corto. Y esto ya al ser un cese de tratamiento ya obliga a que no pueden ejercer nuestras competencias, algo que es lo que nosotros perseguíamos. Se queja usted de que hay mucho intrusismo en su profesión. ¿Y por qué hay tanto intrusismo dentro del campo de la fisioterapia? Sí, hay mucho intrusismo porque dentro de nuestras competencias hay una que sobre todo es la más manida quizás, que es el tema del masaje. Y el masaje la gente piensa que es algo que puede ejercer cualquier tipo de persona con una titulación, aunque sea de un curso de masaje o una escuela de estas que tenemos publicidad incluso en cualquier parada de autobús. Escuela de masaje o técnica de masaje. No, eso es competencia exclusiva de la fisioterapia. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros esto denunciamos que es un tema que solo podemos hacer nosotros. Aunque simplemente sea dar un masaje relajante a una persona, eso puede generar muchos problemas de salud. Puede haber siniestros que luego pues, la gente tiene que saber que esta gente carece de cualquier tipo de licencia sanitaria y de seguro de responsabilidad civil si pasase cualquier cosa. Tal vez no esté de más ahora, don Pedro, recordar, aunque sea muy brevemente, cuál es la competencia profesional del fisioterapeuta. Sí, los fisioterapeutas, digamos que nuestras competencias es dentro del campo de la rehabilitación o de la fisioterapia, todas aquellas técnicas o medios físicos que estén a nuestro alcance para la recuperación de una lesión en una persona, de cualquier tipo de patología. Entonces, cuando una persona va a cualquier centro, a lo que sea, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo simple, un dolor de espalda, una cervicalgia, un dolor en las cervicales, eso ya es una patología en sí, específica, pero ya es una patología en sí. Y una persona no acude a que le traten las cervicales si no tiene un problema. Entonces, estas competencias son exclusivas nuestras porque así viene una ley, que es no más que una ley, es un previo que se llama la Orden CIN,
Es una orden CIN que es un previo a ley que marca perfectamente nuestras competencias, marca las competencias de la profesión. Pero es que además dentro de su profesión se da una serie de actividades como son la fisioterapia propiamente dicha, la osteopatía, la quiropráctica, que tienen una regulación legal distinta y para las que no se exige la misma titulación. ¿Nos puede diferenciar entre unas y otras? Sí, la fisioterapia es una titulación universitaria de grado de 4 años y la quiropraxia y la osteopatía es diferente. La quiropraxia es más bien un poco de los americanos, y la osteopatía es del área europea. Esto es una metodología terapéutica manual, pero en España no está regulada por ley. Es decir, no existe una profesión que se llame osteópata o una profesión que se llama quiropráctico. Entonces, estas técnicas, como son técnicas físicas además, pues en España están al amparo de la profesión de la fisioterapia. Y en este caso, cualquiera que quiera algún tipo de tratamiento de fisioterapia osteopática o fisioterapia quiropráctica debería de acudir siempre a un fisioterapeuta titulado colegiado. También es cierto que en ocasiones son sus propios colegas los que, amparados en su título, ofrecen terapias, bueno, un poco, en fin. Mira, leo esta presentación en la página web de un colegiado suyo. Sí. Concibo al ser humano como un todo indivisible de acuerdo con una concepción holística del ser humano. El cuidado natural va enfocado hacia la estimulación de los mecanismos reguladores del organismo mediante recursos naturales, a veces como único estímulo y otros complementarios a la acción profesional especializada. ¿No estamos ante un caso que sobrepasa las competencias de un fisioterapeuta? Bien, yo creo que los fisioterapeutas deberíamos de mirar a la persona o al paciente que tenemos delante de una forma global, es decir, muchas veces no simplemente actuando de una forma local pues conseguimos los resultados, hay que dar consejos a las personas sobre todo a nivel de la salud. Es decir, cómo dormir, cómo comer, pero simplemente darles pequeños consejos, no ejercer otras competencias que no son nuestras. Por ejemplo, hoy en día sí es verdad que algún área de la fisioterapia pues toca temas como nutrición o toma temas como readaptación deportiva, que yo creo que son temas que quizás no son, o incluso hay una técnica ahora que es muy conocida, bueno, que está empezando, que es la fisioterapia animal, pero yo creo que esas competencias de momento nos estamos saltando un poco porque no son exclusivas nuestras. ¿Cómo puede saber una persona si está en manos de un fisioterapeuta o si está en manos de un curandero? Bien, nosotros dentro de nuestra página web, que es www.cofispa.org, tenemos un listado de todos los fisioterapeutas colegiados en Asturias. Es decir, un fisioterapeuta colegiado es un colegiado que tiene un seguro de responsabilidad civil y tiene está reconocido su titulación. Luego tenemos un teléfono que tenemos en la página web también, y cualquier persona que quiera preguntarnos puede acudir a nosotros sin ningún tipo de problema. ¿Y cuentan con mecanismos para denunciar las fraudes? Nosotros tenemos una plataforma que se llama la plataforma Stop Intrusismo, que también está en nuestra página web, incluso en las redes sociales los tenemos, que se llama www.stopintrusismo.com, y ahí cualquier tipo de persona que crea que hay algún caso de intrusismo o que sospeche de que no está en manos de un profesional sanitario puede hacer una denuncia de forma absolutamente anónima y esa denuncia nos llega a nosotros y nosotros ahí sí tenemos los mecanismos para denunciar a la consejería o al organismo competente. Quiero tocar con usted un tema más general. ¿Cree que en la sanidad pública se aprovecha debidamente todo el potencial de conocimiento de los fisioterapeutas? En absoluto, en absoluto. Yo considero que los fisioterapeutas hoy en día tienen una formación muy amplia y a nivel sobre todo del campo público, los fisioterapeutas están un poco con las manos, digamos, atadas por el tema el tema del médico rehabilitador. Es decir, entre el profesional especialista, el médico, es decir, un traumatólogo, un neurólogo, lo que sea, o un cirujano cardiovascular, y el fisioterapeuta, yo considero que no debería haber ningún tipo de profesional. Y ahí tenemos el profesional que se llama el médico rehabilitador, que fue una figura que apareció en España hace unos años, y ese médico rehabilitador es el que marca la terapia y es el que marca el tratamiento a los fisioterapeutas. Y yo creo que es una manera de atarnos un poco de pies y manos cuando el fisioterapeuta tiene suficientes armas y suficiente conocimiento para tratar y abordar a un paciente sin ningún tipo de problema. Por último, don Pedro, estamos a punto de llegar a la primavera, ojalá, que es una estación que muchos aprovechan para iniciarse en prácticas deportivas. Sí. ¿Qué consejos podría dar usted a los neófitos? Yo el consejo que le doy a la gente que empieza a hacer deporte es que empiece de forma paulatina. Es decir, hoy hay una fiebre, sobre todo en España, que es la fiebre del correr. La
gente empieza a correr 5 minutos, empieza a correr media hora, en 6 meses está corriendo una media maratón y en 2 años ya está corriendo un ultramaratón. No, las cosas no funcionan así. El organismo está diseñado para trabajar, para funcionar. Nosotros tenemos articulaciones para articularnos y para movernos, pero consideramos que, o yo considero que debe ser de forma muy paulatina, empezar muy poco a poco, ir trabajando el corazón muy poco a poco y, sobre todo, que no aprovechemos el deporte para hacerlo interrumpidamente. Tenemos que hacer deporte siempre, durante todo el año, de forma lo más moderada posible, porque el deporte de élite no es deporte salud, eso es muy importante que la gente lo sepa. Hacer deporte de una forma moderada, de una forma tranquila, pero de una forma continuada durante todo el año. ¿Y por qué el deporte de élite no es saludable? Porque el deporte de élite yo creo que somete al cuerpo a un estrés excesivo, es decir, son posturas muy extremas, son pulsaciones muy extremas y es muy lesivo. Todo lo que suponga al cuerpo ir más allá de sus límites, pues supone envejecer el cuerpo. Todo lo que sea desgastar el cuerpo de una forma prematura provoca lesiones y, de hecho, los deportistas tienen un alto índice de lesiones precisamente por eso, por llevar al cuerpo a unos extremos que yo considero que no son saludables. Y yendo al viejo adagio de que más vale prevenir que curar, para esas personas que en un momento dado, con 30 y tantos años o más, los que lo sobrepasamos, deciden arrancarse al deporte, ¿es razonable que se acerquen a un fisioterapeuta y que el fisioterapeuta les marque unas normas para poder hacer ese deporte de forma saludable? Yo considero que todas las personas que a esa edad, sobre todo, 30 y tantos, 40 y tantos, que sobre todo con la crisis de los 40 y la crisis de los 50 empiezan a hacer ejercicio físico, yo considero que tiene que tener un control primero médico, es decir, que se vayan a su médico, su cardiólogo, que les hagan unas pruebas de esfuerzo, que les hagan un ecodoppler o que les miren un poco, que se miren la tensión, que se hagan una buena analítica. Que más o menos que su cuerpo esté razonablemente saludable, porque nos llevaríamos sorpresas, gente que pensamos que está saludable y no lo está. Y a partir de ahí, lo que comentaba un poco antes, poco a poco, progresivamente, de forma lenta, de forma moderada y con un poco, hacer las cosas con un poco de sentido común. Don Pedro López Díaz, presidente del Colegio Profesional de Fisioterapeutas del Principado de Asturias, gracias por haber acudido a esa Asturias Televisión. Muchas gracias a vosotros por haberme invitado. Y ustedes, por favor, no se vayan, porque ya mismo estamos con ustedes aquí, en Asturias es Noticia. Ya estamos de vuelta aquí en Asturias es Noticia. Hoy vamos a hablar de violencia machista, porque se acaba de presentar el libro Análisis de feminicidios del género en España en el periodo 2000-2015, del que es autor el profesor de Derecho Penal de la Universidad de Oviedo, Javier Fernández Teruelo. Esta noche están con nosotros el autor del libro, el profesor Fernández Teruelo. Buenas noches, don Javier. También contamos con Julio Martínez Zagonero, portavoz en Asturias de Jueces para la Democracia y magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia de Instrucción número 5 de Avilés, con competencias en violencia de género. Hola, buenas noches. Buenas noches, don Julio. Y a mi izquierda está Gloria Escotet, psicóloga experta en maltrato. A los tres, gracias por venir a Asturias es Noticia, y evidentemente empezamos a hablar de su libro con el profesor. Profesor, ¿cuáles son las principales conclusiones del libro que acaba de publicar, editado por Thomson Reuters? Sí, lo que hago en el libro, en este trabajo, es un análisis estadístico de los casi 1000 feminicidios de género, o sea, muertes violentas que se producen en el ámbito de la pareja o expareja, para tratar de llegar a conclusiones y sobre todo para saber por qué se producen, por qué, pese a que cada vez hay más medios, por qué la sociedad avanza, hay nuevas leyes, hay nuevos mecanismos de protección, porque esa cifra de muertes violentas de mujeres en el ámbito de la pareja se mantiene más o menos estable. Estamos casi siempre en torno a 60, 70 víctimas anuales de violencia de género. Y ese es el esfuerzo que se hace, ¿no? Intentar saber por qué, y una vez que sabemos por qué, intentar determinar qué medidas son las que podrían
ayudar a que esto no se produjese. Le voy a pedir que luego nos adelante un poco esas conclusiones y quiero preguntarle específicamente, ¿todo es extrapolable a Asturias o nuestra comunidad presenta alguna característica especial? No hay ninguna peculiaridad. En general, aquí se está hablando de unas características que no se determinan por razones geográficas de ningún modo. Yo creo que cualquiera de las características, y además lo estamos viendo desgraciadamente en los últimos casos que hemos tenido en Asturias de muertes violentas, de feminicidios de género, no hay una especial distinción entre lo que puede pasar aquí y en otros espacios geográficos en España. Señor Martínez Zabanero, ¿cómo se vive el día a día de las mujeres en un juzgado especialista en violencia de género? Hombre, yo no estoy en un juzgado especializado, solo hay dos aquí en Asturias, en Oviedo y en Gijón. Yo estoy en un juzgado mixto con competencia en materia de violencia de género, sí. Con lo cual eso, como ocurre en muchos juzgados del país, pues genera bastantes tensiones diarias a la hora de atender a las víctimas, ¿no? Son juzgados que tienen muchas funciones, guardias muy amplias en su contenido, muy variables en sus contenidos, y la víctima de la violencia de género se intercala pues, con un internamiento, se intercala con un detenido por robo con fuerza, etc., ¿no? Eso genera a veces problemas a la hora de atender de forma muy específica a las víctimas de violencia de género. Les invito desde ya a que tomen la palabra indistintamente, pero quiero preguntar a doña Gloria. Se insiste en que las mujeres denuncien, pero a la hora de la verdad, en los medios aparecen constantemente noticias de víctimas que son asesinadas sin que haya habido acusación previa. ¿Por qué esa reticencia, desde el punto de vista psicológico, abordamos otros, de algunas mujeres en notificar públicamente el maltrato que sufren? Te agradezco que me hagas esa pregunta, porque es algo que a mí, la verdad, que me interesa y además como mujer me la cuestiono muchas veces. Es cierto que se oye, no ha habido denuncia o anuncios que decían hay que denunciar. Si nos ponemos en la situación de la víctima, una mujer que está viviendo en una situación de maltrato, que muchísimas veces no es ni consciente, porque el maltrato, el físico quizás si te da una bofetada o un golpe, un empujón, sí que quizás es más consciente de que existe maltrato, pero muchísimas mujeres están sufriendo un maltrato que es el psicológico y muchas no son ni conscientes de que están siendo maltratadas. Eso ya puede ser una razón para no denunciar. En segundo lugar, una mujer que está posiblemente enamorada de su pareja, que es el padre de sus hijos. Esa mujer psicológicamente tiene una autoestima muy baja, está perdida, no sabe verdaderamente si lo que está sufriendo es maltrato para denunciar o no. Y que muchas veces está sola, se encuentra sola, no tiene una persona que la pueda apoyar en llevar a cabo esa denuncia. Entonces no es tan fácil para una mujer que vive en una situación de maltrato, en la situación psicológica en la que esta mujer está, en la que depende muchas veces económicamente de ese hombre, si depende de él, en la que va a denunciar y va a quedar el padre de sus hijos como etiquetado como maltratador. Son tantos los miedos, hay tanta la debilidad en esa mujer que lo de denunciar no es nada fácil. Es cierto que hay que denunciar, pero no es fácil. Sí, hay condicionantes también económicos a veces, ¿no? Sobre todo en el caso de personas extranjeras, mujeres extranjeras en una situación económica muy precaria, que denuncian a su pareja en un momento determinado y luego al final retiran la denuncia. No tienen ni medios económicos, no tienen tampoco una red, un soporte familiar, y yo creo que a veces pasa una semana, se lo piensan y dicen, ¿ahora qué voy a hacer?, ¿no? Y retiran la denuncia, ¿no? Eso ocurre también. Y el tema de los hijos, porque el tema de los hijos, muchas mujeres van a pensar que quedar mi hijo con la etiqueta de maltrato, de padre maltratador, lo económico, como bien dices tú, después la red social, el ir a denunciar, el cambio de vida que tengo que hacer, eso conlleva muchos cuestionamientos que la mujer se tiene que hacer y en la situación en la que está no es nada fácil. Sí, yo dos ideas. La primera es que en cierta medida no hay que ser tan pesimista, ya que hemos pasado de 15.000 denuncias a 135.000, no en mucho tiempo, ¿de acuerdo? A partir de ahí es cierto que es muy difícil denunciar y desde luego lo que hay que evitar en cualquier caso es la responsabilización a la mujer por no denunciar. Bastante tiene con lo que tiene como para exigirle que denuncie. Pero ¿qué ocurre? Y es una de las cuestiones que yo trabajo aquí. Primero, no es la única que puede denunciar su maltrato, el entorno de la mujer puede denunciar su maltrato. Y en segundo lugar, una de las cuestiones que yo defiendo es que hay determinadas... dato que me llamó la atención relativamente es que de esas casi 1.000 mujeres asesinadas, muertas en este periodo, el 85% no había presentado denuncia. 85%.
Yo creo que nos debe llevar a reflexionar sobre algunas cuestiones y sobre todo yo propongo que en determinados casos en los que, a ver, la ausencia de denuncia lo que nos impide es tomar cualquier tipo de medida sobre el presunto agresor. Es un problema, una prohibición constitucional que hay que respetar. Pero cuando tenemos datos, y en muchas ocasiones los tenemos, de que una mujer está siendo maltratada, y ella misma lo dice, ese 85% que no denunciaba, un porcentaje alto había pedido ayuda en casas de acogida, en otros ámbitos, podemos hacer cosas de protección a esa mujer. ¿Como sin por que ejemplo? sea necesario. No se están haciendo, pero no hay una prohibición legal de hacerlo. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues lo que se está haciendo, no se puede hacer nada sobre el presunto agresor, pero garantizar o tratar de ayudar cuando hay un riesgo elevado en su protección física, darle toda la información posible, apoyarle, ayudarle, ya digo, y si tenemos unos buenos evaluadores de riesgo, de situaciones de riesgo, establecer sobre todo ese ámbito de protección físico que no debe depender, en mi opinión, no hay ninguna razón, cuando se ha detectado el riesgo, que se haga depender exclusivamente de una denuncia. La denuncia prohíbe, la ausencia de denuncia prohíbe medidas sobre el agresor, pero no de protección a la potencial víctima. Lo que estás diciendo, sí que creo que es importante que, además, aprovechando el espacio en el que estamos aquí, hagamos un llamamiento de concienciación y de sensibilización social, porque evidentemente el tema de la violencia de género, el tema de la mujer no es un tema de un caso aislado, de una persona, es un problema social, algo que nos afecta a todos y a todas. Entonces sí que quizás el concienciar a la sociedad de que en el momento de que es sabedor de que hay un posible maltrato en una vivienda, lo que deberíamos en la sociedad es ese problema implicarnos y al menos llevar nosotros a cabo la denuncia, pero solemos a lo mejor mirar para otro lado. Yo sé también que no es la única respuesta la judicial, que si en estos casos en los que no hay denuncia, no podemos adoptar una decisión contra una persona que no está ni denunciada, pero hay vías previas o paralelas a la actuación judicial, que es la actuación de la Administración, casas de acogida, apoyo económico, social. O sea, la Administración tiene un ámbito de trabajo muy amplio que no pasa porque un juez haya dicho póngase un orden de protección a esta mujer. Y hablas de que existen otros recursos, otros medios para la protección de esa mujer, ¿no? Además o añadidos, ¿no? Existir existe, lo que pasa es que creo que existen todavía pocos. Ahí es cierto que estamos en nuestro país, que tiene virtudes y defectos, todavía se mantiene en buena medida este modelo de no inmiscuirse, como se suele decir, en asuntos ajenos. Y esto es una cuestión que no es un asunto ajeno, como decía Gloria, esto es una cuestión que nos afecta absolutamente a todos, ¿no? Y en el último caso que tuvo lugar en Asturias, o el penúltimo, recuerdo que salían en los medios de comunicación que una vecina oyó que estaba, pero claro que ella no se imaginaba, no esperaba. Creo que ahí tiene que haber una reacción y en ese proceso de conciencia o concienciación social todavía falta bastante por hacer. Hay que conseguir que la gente reaccione automáticamente ante este tipo de situaciones y no mire para otro lado bajo la idea de que cada uno en su vida, en su casa. No, esto es una cuestión que nos afecta a todos, ¿no? Es que además es pieza clave, porque todo lo que se puede hacer la Administración, las distintas instituciones, los distintos ámbitos profesionales es necesario, pero suficiente no. Es la propia sociedad la que, si pusiésemos nuestro pequeño granito de arena, posiblemente creo que tendríamos que empezar por ahí, es pieza básica. Pero yo creo que aquí podríamos aprovechar y resolver un pequeño malentendido. Hay personas que piensan que solo la mujer maltratada puede denunciar. Esto es incorrecto, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Quién o quiénes pueden denunciar un maltrato? Bueno, el ámbito de protección penal es amplio, es decir, incluye lo que se llama la violencia doméstica, familiar. Ahí dentro estaría incluida como una especialidad el caso de la violencia machista, ¿no? Esto no quiere decir que la violencia de hijos a padres, de una eventual violencia de una mujer contra un hombre pueda existir. Esto está castigado en el Código Penal, está castigado con penas más elevadas que una agresión entre particulares, ¿no? Lo que ocurre es que la violencia machista tiene un plus, digamos, de castigo. Esto, bueno, se debatió mucho en su día, se plantearon múltiples cuestiones de inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional se cansó de decirlo, ¿no? Es una violencia muy particular. No quiere decir que no haya otras que están castigadas en el Código Penal, pero estas tienen unos condicionantes y tienen un fundamento sociológico que requiere ese plus punitivo, ¿no? Sí, pero en todo caso, volviendo a la pregunta, estos delitos son delitos perseguibles de oficio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cualquiera, ¿quién puede denunciar? Cualquiera, la respuesta.
Incluso algunas medidas de protección específicas, como la famosa orden de protección, la pueden activar terceros, no solamente la víctima. Pero la denuncia, que es a lo que llamamos, la puede presentar cualquiera. El mero conocimiento de que puede existir ese delito debe dar lugar a iniciar un procedimiento. Entonces, de ¿qué es investigación. lo que hay que hacer? ¿Una persona tiene conocimiento de un maltrato? ¿Qué debe hacer? Pues debe denunciarlo. Claro, yo entiendo que hay que tener en cuenta en ese proceso a la víctima, ¿no? Es decir, yo voy a denunciar y me abstengo. Claro, yo creo que como sociedad debemos hacerlo, pero teniendo en cuenta también los intereses y la situación en que se encuentra la víctima. Yo lo primero que haría sería hablarlo con ella, tratar de decir, oye, existen muchos medios para salir de esta situación. Ahora, ella me dice que en ningún caso denuncie, moralmente yo tendría problemas para hacerlo. Y vosotros como expertos en el derecho, imaginaros que yo veo, voy por la calle y veo un maltrato. Yo considero que éticamente debería denunciar. ¿Qué puede pasarme a mí? Yo creo que es la ignorancia y el miedo de que el hecho de denunciar, ¿qué es lo que me puede pasar? Es porque muy yo frecuente. no lo sé. Yo lo estoy viendo todos los días en los atestados que me llegan al juzgado. Sí. Es muy frecuente que la denuncia llegue por vía de terceros, ojo. ¿No? Es frecuentísimo que sea una intervención policial porque un vecino escucha voces y llama, se persona a la policía, se entrevista con la mujer y es cuando le cuenta, es que me ha pegado mi marido, mi pareja, lo que sea. Es decir, que la ciudadanía en general yo creo que está cada vez más convencida y hay un muy elevado número de atestados, sin saber datos sobre esto, en los que el movimiento inicial lo hacen ciudadanos particulares que están en la calle, que ven una agresión, no intervienen porque tampoco son policías ni están preparados para repeler agresiones, pero llaman a la policía. Eso es muy frecuente. Y para que la gente lo sepa, por ejemplo, yo no sé, yo llamo y ¿a mí qué me puede pasar? ¿Tengo que dar mis datos? Porque yo creo que evidentemente acabarías posiblemente en la calidad de testigo. Que es tengo que llamar, dar mis datos... la policía recabará tus datos y pasarás a ser un testigo. Ser testigo en ese momento no quiere decir que al final igual no tienes ni que ir a declarar, es decir, puede haber pruebas suficientes e indicios alrededor que hagan innecesario que ese ciudadano que llamó declare. Puede haber cámaras en la calle grabando, en fin, indicios más que suficientes para que esa persona no tenga que declarar. Que no siempre vas a ser testigo y no siempre el ciudadano va a ir a declarar al juzgado. Porque muchas veces es el miedo y la ignorancia de no saber. Yo denunciaría, sí, pero es que a lo mejor es verdad que yo me lo pienso y bueno, ¿qué me va a pasar? ¿En qué me voy a complicar yo la vida? Entonces, claro, por un lado considero, además defiendo que la sociedad nos tenemos que implicar, nos tenemos que concienciar, tenemos que sensibilizarnos, por otro lado también entiendo que si miramos para otro lado es también el miedo que existe en dónde nos vamos a meter, ¿no? ¿Para qué nos vamos a complicar la vida? Vale, así sabemos un poco más. Los cambios. Yo entiendo ese razonamiento. Nosotros quizá venimos del mundo del derecho y yo no dudaría ni un segundo en denunciar este tipo de cuestiones, pero también soy consciente que las herramientas con las que cuento yo o la información pues es superior, ¿no? Pero esto es donde lo que hablábamos antes es fundamental porque muchas mujeres no están en condiciones. Repito que el 85% de las asesinadas no habían denunciado, ¿vale? Esto nos está dejando claramente a la vista de que es el resto de la sociedad el que lo tiene que hacer. A la vez, como digo, yo propongo ese otro tipo de medidas de protección. ¿Por ejemplo? A ver, hay varias cosas. Yo cuando hago este trabajo detecto que una cosa que concurre en un porcentaje altísimo de muertes violentas de la mujer es la decisión de ruptura. O sea, en ese momento suele haber situaciones prolongadas de violencia más o menos latente, que a veces no alcanza grados muy elevados, y en ese proceso largo de control, de dominio del agresor sobre la mujer, un factor esencial es la ruptura. ¿Cómo se manifiesta la ruptura? De dos maneras. La ruptura se manifiesta o porque voy y denuncio, con lo cual esa persona que mantiene esa relación basada en el dominio, en el control, no acepta esa forma de ruptura y se produce la agresión mortal, o la separación. El anuncio de ruptura, no denuncio, pero me voy, pero se acabó, rompo esta relación, ¿vale? ¿Cuáles son las reflexiones que hay que hacer aquí? Yo llego a varias. La primera, a ese tipo de agresor le resulta indiferente con qué le amenaces. Me da igual que le amenaces con una pena de cárcel y con lo que sea. Y antes comentábamos que una característica es que un tercio de esos que han matado se suicidaron o lo intentaron y los otros 2 tercios se entregaron. Hay pocas tipologías delictivas como la del feminicida en que se aprecia en tantas ocasiones la circunstancia atenuante de confesión. Mato y voy a confesar que acabo de matar, con lo cual hay nosotros llamamos una inasequibilidad normativa, no me importa con que me amenaces, está
la ruptura de eso en torno a lo que yo he construido en mi propia existencia está muy por encima de aquello con lo que tú me puedas examinar. Yo por eso una de las cuestiones que defiendo es que en situaciones de separación y divorcio, de forma genérica, se ayude informativamente a las personas que entran, a las mujeres que entran en esta dinámica. Es decir, ¿está usted sometida o cree usted o quiere decir? No va a querer denunciar en muchos casos, pero a lo mejor sí quiere ayuda, ¿vale? Entonces, en este proceso, es decir, ¿considera necesario algún tipo de protección tras la comunicación o el conocimiento de que usted quiere romper la relación, sí o no? ¿Y los tribunales le pueden facilitar ese tipo de protección a partir de un divorcio? Vamos a ver, si no hay una denuncia previa, los tribunales no pueden actuar. Es decir, tiene que ir la mujer a denunciar. La actuación judicial está limitada, es decir, es la actuación final, represiva, es lo último. Cuando no ha funcionado nada, pues llega la desgracia, llegamos, o el crimen, y llegamos a los juzgados. Se confunden dos ideas. No quiero denunciar con no quiero ayuda, y no tiene nada que ver, ¿vale? Yo no quiero denunciar, o no estoy en condiciones psicológicas de hacerlo, o no entiendo el significado, o estoy muy mal, llevo 10 años de maltrato y no estoy, el síndrome propio de estas mujeres es el de los prisioneros de guerra o el del secuestrado de larga duración, ¿no? No estoy en condiciones de hacer gran cosa, ¿vale? Lo cual no quiere decir que yo no necesite y quiera que me ayuden. Por eso ya digo, yo antes planteo este proceso informativo y de ayuda en procesos de separación, y lo planteo porque muchas de estas mujeres a las que acabaron matando no denunciaron, pero pasaron por centros, llamaron al 016, hicieron esfuerzos y no encontraron... Ahí es donde veo yo quizás lo interesante, porque cuando hablamos de eso, de violencia de género, de maltrato, más que nada se habla de eso, o se oye, o es lo que más campanada da, es lo de la denuncia, pero es que precisamente no tienes por qué siempre denunciar, pero si a lo mejor necesitas ayuda, y eso que sí que es muy importante dejarlo muy bien sobre la mesa, que la mujer sea consciente de que sí quizás necesita ayuda y que eso no la implica o la responsabiliza o obliga a ir a denunciar, que es lo que más miedo que un buen recurso ahí son los famosos centros asesores de la mujer, que en Asturias funcionan por todo el territorio, están bastante bien distribuidos, y yo creo que en ese sentido hacen un trabajo muy importante. Yo conozco muchas de las personas que trabajan, varias que trabajan en centros asesores de la mujer, que te cuentan que tienen casos de violencia, dicen, mira, no denuncia, y no va a denunciar nunca, pero venir al centro, ¿no? Y por lo menos le damos algún tipo de salida o recurso, o la orientamos, igual un día pues acaba denunciando, ¿no? Otras Claro. muchas no, pero por lo menos tienen ese apoyo y ese recurso que es de la administración, no es del juzgado, es una fase paralela, digamos, ¿no? Pero claro, lo que yo rebato es que tengamos un sistema en el que solamente si consigues que denuncies se activen muchas medidas. Volvemos a lo del principio, ¿no? Habría que buscar la fórmula para que esas medidas, o algunas de esas Cuando se medidas, detecte que hay una mujer en situación de riesgo y hay muchos indicadores para detectarlo, creo que se deben adoptar medidas de protección, incluso física, directa de esta mujer. Y hoy en día todo el sistema se construye en función de la denuncia. Entonces, que decía el compañero Julio, ya sabemos que no va a denunciar, entonces, bueno, le apoyamos, le ayudamos, sí, pero no podemos garantizar una protección física con policía local, por ejemplo. Pese a que estamos viendo que el riesgo es evidente, pero no quiere denunciar. Yo quería añadir con respecto a lo que decías de que sí que es cierto que el maltratador es el que quizás por más porcentaje como que no le da miedo la amenaza de la pena. Es como si, en el fondo, como si tuvieran una especie de mentalidad, de idealismo, de que lo que hacen, ellos lo minimizan o saben que han matado a la mujer, pero consideran en el fondo que, en su fondo consideran que es lo que tienen que hacer. Entonces, si van a tener una consecuencia, pero independientemente de la consecuencia lo hacen porque es como su idealismo, su forma de, su filosofía de vida. De todos modos, yo creo que esto igual es aplicable, corrígeme si no, al tema del feminicida. El que mata, el resto de maltratador, en general la gente, frente a la amenaza de una pena, la gente reacciona a un tenor de protección. Eso es un problema de perfiles, claro. A quién mata, no mata, lo sabemos cuando ya ha matado. Claro. Entonces, la clave de esto es detectar. Nosotros tenemos instrumentos limitados, aunque también yo siempre pongo un ejemplo, es decir, tuvimos, no sé si 2 o 3.000 escoltas en el País Vasco, ¿no? Tenemos instrumentos limitados, pero la clave es detectar, discriminar, ¿no? Y hablábamos antes también de que creo que el sistema de detección de riesgo, en casos de denuncias, si no hay denuncia ni siquiera existe a día de hoy, pero en caso de denuncia es francamente mejorable. ¿Por qué? Porque cuando se produce esta denuncia,
se hace lo que se llama el SAF, el Servicio de Atención a la Familia. En las ciudades grandes, en los espacios pequeños ni siquiera existe, se hace una evaluación del riesgo. ¿Cómo se hace esa evaluación? El compañero Julio lo sabe muy bien también, ¿no? Es una evaluación policial en la cual se hace una serie de preguntas, si no me equivoco son 12 preguntas, se introducen en un ordenador y sale un porcentaje de riesgo. En el trabajo que hice creo que esas preguntas ni son las adecuadas, ni son suficientes y sobre todo, para determinar un perfil criminológico de riesgo es imprescindible examinar al que lo genera, al autor, al cual en ningún caso se le examina para determinar el riesgo, sino que se basa con la mujer. Claro, y además acaba de apuntar usted una cosa que tal vez los tres nos podían ayudar a todos, y es cuáles son esos, perdón por la palabra, esos síntomas, esos indicios de que una mujer que aún no ha denunciado puede estar siendo maltratada. En primer lugar, decir que no hay un perfil único de mujer maltratada, ¿eh? La mujer maltratada puede ser de cualquier clase social, de cualquier nivel cultural, adquisitivo, etcétera. Pero sí que es cierto que si está sometida a una situación de maltrato, llegas a tener una serie de características, pues cambios a nivel conductual, cambios cognitivos, cambio de nuestro carácter. Y bueno, pues son personas que llegan a tener mucha sintomatología de ansiedad, depresión, trastornos de la alimentación, trastornos del sueño, psicosomatizan, es decir, son las típicas mujeres que muchas veces van al médico pues con determinados tipos de dolencias que en realidad son dolencias diversas porque están generalizadas, está psicosomatizando. Sí que la situación de maltrato conlleva eso, un malestar psicológico y físico en la mujer. Ahí quizás, si todas las instituciones, todos los organismos estuvieran muy coordinados, desde el médico de cabecera que ve que una mujer va varias veces a la consulta con distintas dolencias y casi todas son psicosomáticas, ahí quizás a lo mejor tendríamos que ver que a lo mejor está viviendo una situación, ya no voy a decir solamente de maltrato, pero sí una situación de bienestar, no. De ahí la evolución, también es un tema judicial, del concepto de habitualidad, violencia habitual. El modelo clásico se basaba en la repetición, tengo que probar tres hechos violentos, ¿no? Con el paso del tiempo nos damos cuenta que la mujer sometida a un maltrato habitual presenta unas manifestaciones físicas externas que se determinan por medios forenses. Es una persona que tiene un perfil muy determinado y no hace falta probar que un día le dio un golpe u otro, sino que está en un estado médico que determina que es una mujer maltratada. Y a lo mejor el médico general, por ejemplo, de la consulta puede sospechar y alertar. De hecho, bueno, ocurre, ¿no? Los médicos tienen un protocolo de información y cuando tienen a veces sospechas de que hay violencia lo comunican al juzgado. Pero claro, el problema es determinar la cuestión de la violencia psicológica, ¿no? Continuando en el tiempo. Ante una agresión física es muy fácil, el médico lo ve, es un ojo morado y dice, me ha pegado mi marido, pues activa el protocolo. Cuando son este tipo de violencias, de maltrato habitual, físico, psicológico, pero no externalizado, no manifestado físicamente, van al médico por ansiedad, crisis. Distintos tipos de dolencias. Esto, pues hombre, pues posiblemente no lleguen a esos casos, no se manifiesten ante el juzgado como un protocolo de violencia de género, ¿no? Porque es muy difícil también de detectar, digo, para un médico generalista, detectar esta situación. Es lo no visible. El médico forma parte de esta sociedad y si antes decíamos que a la sociedad le cuesta, yo recuerdo cuando se elaboró el primer protocolo de atención médica, los médicos se quejaban y decían, no somos policías nosotros no y ven a una persona que tiene una situación anímica muy deteriorada, tal, y dicen, bueno, pues a lo mejor puede ser esto, pero yo tampoco lo sé con seguridad, entonces yo estoy dándole vueltas y si yo activo este tema y luego realmente no era por esto, y son personas que también tienen esta problemática y estas dudas muchas veces y evidentemente es complicado, como decía Julio, cuando hay lesiones físicas, bueno, pues además es que en principio toda lesión física hay que informar al juzgado, ¿no? Sí, no me equivoco, sea por lo que sea, y luego ya se determinará si puede ser por esto o por otro, ¿no? Pero esa otra valoración de si esta persona está en este estado por este tipo de situaciones o no, es complicada. Volvemos al tema legal y con el dato esperanzador que nos proporcionaba el profesor Fernández Teruel, es decir, que han crecido exponencialmente, han pasado de
15.000 a 135.000 las denuncias. En el ordenamiento jurídico español, la norma que regula la violencia machista, corríjame si me equivoco, es la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género. Después del tiempo que ha pasado de su promulgación, con las modificaciones que ustedes consideren, ¿ha demostrado ser una norma eficaz para atajar el problema o qué aspectos se deberían modificar para que sean más útiles a los fines que persigue? Hombre, yo creo que eficaz es una norma muy eficaz, ¿eh? Ha sido una ley que ha sido un avance tremendo en la lucha contra la violencia machista, un avance tremendo, que es cierto que sigue habiendo fallecimientos, incluso muertes, que es lo más grave de la violencia, que se han estancado y ha habido un cierto estancamiento, ¿no? Parece que dimos un gran paso y ahora estamos un poco estancados. ¿Qué se puede hacer? Pues yo creo que invertir más en la administración paralela, no la administración de justicia, el tema de la protección a la mujer sin necesidad de que pase por el juzgado, darle medios por lo menos para protegerla. Y eso implica no necesariamente crear más juzgados de violencia sobre la mujer. Ahora mismo, quizá el problema no es que haya pocos juzgados de violencia. Los que existen tienen una carga de trabajo que no supera la media del resto de juzgados. Con lo cual vemos que es un problema que no es solo judicial, es un problema que se tiene que combatir a través de con la administración, pero invirtiendo en estas soluciones o recursos que favorezcan por lo menos pues que la mujer tenga cierto soporte o apoyo, ¿no? Yo creo que a veces hay un enfoque erróneo. O sea, la ley integral del 2004 tiene muchas cosas, medidas de asistencia, medidas... Entonces, cuando decimos ha sido eficaz, bueno, una parte educativa, cambiar roles sociales, que está costando mucho, asistencial, y una parte penal. Entonces, claro, la parte penal, que no solo vienen de la ley, el Código Penal se ha modificado muchas veces, parte de un error, en mi opinión, hay un error social generalizado, que es la creencia de que el endurecimiento de las penas va a terminar con los delitos. Ese es el sistema, llevamos 30 reformas del Código Penal del 95, ¿no? Esto es inaudito, o sea, el Código Penal después de la Constitución es una norma que teóricamente si se construye bien no hay por qué estar modificándola cada 4 días. ¿Y qué ocurre? La percepción de los ciudadanos es que cada vez que hay un delito porque hay poca pena. Endurezcamos el Código Penal, lo endurecemos y al día siguiente vuelve a haber otro delito. Endurezcamos el Código Penal. Entramos en una dinámica absurda, bajo, repito, la percepción de que el problema de la violencia de género se va a solucionar con el derecho penal. Eso no es así. El problema de la violencia de género primero se soluciona, hay muchos medios, yo creo que con un cambio radical en las concepciones de roles entre el hombre y la mujer, una evolución en la que estamos y no sé dónde llegaremos, ¿no? Eso es fundamental. Se soluciona con investigación criminológica para saber por qué pasan las cosas, lo que ocurre. Se soluciona con medidas de otro tipo. Pero pensar que simplemente con la amenaza vamos a conseguir que se termine la actividad criminal o delictiva es tan ingenuo como que no ha ocurrido nunca. Y sin embargo, es un medio que reclama la sociedad, que a los políticos les resulta relativamente barato. Modifiquemos el Código Penal. No, pero si ya lo hemos modificado, pero si ya tenemos las penas más altas de Europa, es igual, modifiquemos nuevamente para trasladar a la sociedad la idea de que estamos tomando medidas. Y estoy diciendo, este ejemplo claro, los feminicidas que yo comento, les da exactamente igual que les amenacen con 4 que con 400. Ellos tienen su existencia construida en torno a estos roles de dominio y eso está por encima de absolutamente todo. Sí, estoy de acuerdo. Es que además se necesitarían medidas aparte de información, la educación. Sí. Creo yo también actividades que informasen a la mujer verdaderamente de lo que es el maltrato, de lo que es la violencia de género, ¿no? Porque hay mujeres, yo soy consciente de que hay mujeres que no saben que viven en situación de maltrato. Entonces quizás actividades, talleres para la mujer, utilizar recursos para campañas informativas donde la mujer pueda ver y ser consciente de si está en una situación de maltrato o no. Sí, la ley es muy amplia, decía Javier, ¿no? Afecta a la publicidad, educación, sanidad y también al ámbito penal. Pero claro, si vamos a fiar la lucha contra la violencia de género, vamos a fiar a la respuesta penal, que es represiva, que no puede ser de otra manera, es represiva, al fin de cuentas, pues, hombre, mal vamos, ¿no? Si no nos centramos en eliminar factores criminógenos, y últimamente vemos que en nuestro país cada vez más se tiende a elevar las penas prescindiendo de las causas de los delitos, ¿no? La creencia absurda, como el Código Penal lo aguanta todo y como decía Javier, es muy barato elevar las penas, creemos que elevando las penas se acaba con los delitos. España tiene una población penitenciaria de las más altas de Europa, yo creo que es la segunda más alta de Europa. Con la tasa de delitos más baja de Europa. Es decir, hay menos delitos que en ninguna parte de Europa occidental,
y tenemos a más gente en la cárcel prácticamente que nadie, ¿no? Pues, hombre, seguimos aumentando las penas, esto es evidente que no es la solución, ¿no? Hemos construido ese sistema, salimos un momentito, porque esto no es solo de violencia de género, sino que es generalizado. Hemos convencido, hay unos mecanismos que hacen que la sociedad se alerte continuamente ante la criminalidad. Los medios de comunicación descubrieron el filón que supone la criminalidad y sobre todo si se añaden aspectos morbosos, pero eso, que informativamente es interesante, no es gratuito. Provoca una sensación de desasosiego en la sociedad. ¿Y qué pide la sociedad? Endurecimiento de las penas. ¿Y qué hace el político? Endurece las penas. ¿Qué consecuencia tiene esa? ¿Disminuyen los delitos? No. Tenemos, repito, una tasa baja de actividad delictiva, muy baja. En algunas, especialmente baja, muy inferior a países como Alemania, por ejemplo. Delitos violentos, homicidios, no en patrimoniales, pero en otros España. ¿Y qué ocurre? Aumenta la población penitenciaria, como decía, cada vez tenemos más presos. Estábamos con Reino Unido, Reino Unido era, sí, en el top de los países de Europa occidental, creo que lo hemos superado ya, solo que con una de las tasas más bajas de delitos, curiosamente. Llevan bajando año por año, según delegación del gobierno, vemos que entendamos que la estadísticas. violencia de género no se va a solucionar con el endurecimiento de las penas, que ya están requete endurecidas, incluso con dudas constitucionales, la famosa sentencia y demás, sino que hay que enfocar el problema desde otro punto de vista. Ahí no hace falta hacer nada más, tenemos penas excepcionalmente duras. Entonces deberían pensar aquellos que sustentan este modelo solo en el derecho penal, que si no ha funcionado, y curiosamente lo que ha funcionado son otro tipo de medidas, lo que ha hecho que no, por ejemplo, yo antes decía que un acto que activa el feminicidio de género es la denuncia. Diríamos, si teníamos 1.000 y pico o 15.000 denuncias y ahora tenemos 135.000, debería haberse disparado esa cifra de feminicidios. En vez de tener 60, 70 al año, tendríamos 500, y eso no ha ocurrido. ¿Por qué? Porque todo eso ha sido contrarrestado con otras muchas medidas que sí han funcionado, pero que no nos deben llevar a la complacencia. Estamos muy lejos de llegar a donde queremos llegar y donde se puede llegar, ¿no? Antes de seguir, y les pido un poco de brevedad, porque Sí. el tiempo corre muy deprisa, quiero plantearles a los tres una cuestión polémica. Yo sé que es polémica, y es que hay hombres maltratados. ¿Por qué la ley solo habla de violencia del hombre a la mujer y no recoge todas las situaciones de crueldad doméstica cuando en España se ha reconocido, como es el caso, el matrimonio entre parejas del mismo sexo? Quien quiera, yo acabo de hablar. Igual, una sentencia constitucional que igual lo tienes tú más analizada que yo. Ahora yo no tengo inconveniente. Cualquier persona maltratada, cualquier persona sea hombre o mujer, está protegida penalmente. Pero es que además, junto a la violencia de género en el Código Penal, tenemos la llamada violencia doméstica, 153, 173.2 del Código Penal, en que se protege la violencia que se produce en el seno de la familia independientemente de la característica del autor y de la víctima. Solo se exige ese espacio de convivencia, con lo cual no es cierto que exista esa desprotección, ¿vale? Además de la protección general, también hay una protección específica dentro del ámbito doméstico, con lo cual, repito, eso es una de estos mantras o cuestiones que se difunden y que circulan por internet y demás, y que objetivamente no es cierto. Sí que es verdad que hay una sobreprotección de la mujer en el ámbito de la relación de género, ¿vale? Pero esa protección se extiende al ámbito doméstico y se ha pronunciado el Tribunal Constitucional sobre la vulneración del principio de igualdad, y más discutibles o no, pero dado sus argumentos jurídicos en los que ha defendido que no había ningún problema de constitucionalidad, con lo cual no creo que ningún maltratado deba sentirse desprotegido, porque no lo está. Señor Martínez Sabanero. Sí, bueno, sobre la misma cuestión, pues efectivamente, ¿no? O sea, existe previsión penal de represión, de castigo para las conductas de violencia familiar, dentro de la familia, que supera el nivel de castigo penal, supera al de cualquier agresión por parte de terceras personas, ¿no? Así, con lo cual es un mito esto de que el hombre agredido no está protegido. No está protegido, claro que está protegido. Claro que está protegido. Lo que pasa es que la mujer tiene un tratamiento distinto, nada más. Otro asunto Pero polémico. se protege y se persigue, ¿eh? Se protege y se persigue. Sí, sí, evidentemente. Y es una protección, es un delito agravado. Sí, agravado, está agravado, sí. Una cuestión polémica también, doña Gloria. Se insiste en que las mujeres denuncien, pero a la hora de la verdad, en los medios de la comunicación, como decía el profesor Martínez Fernández Teruelo, pues aparecen constantemente noticias de mujeres que no han denunciado, un 85%. ¿Por qué esa reticencia de algunas mujeres en notificar el maltrato? Pues, porque bueno, como bien dije antes, sí que es importante y necesario denunciar, pero si nos ponemos en el papel y en la situación de la mujer maltratada,
el maltratar a la persona con la que vive, a la persona con la que posiblemente esté enamorada y que es el padre de sus hijos, es una cuestión muy difícil. Vale, pero esta vez quiero dar un paso más. Es que hay algunas mujeres que no denuncian, corrígeme si me equivoco, porque dicen que prefieren no separarse del maltratador en beneficio de los hijos. Sí, bueno, es cierto que estamos llenos de mitos y de estereotipos, son creencias e ideas que mantenemos a lo largo de los años y que están ahí, que muchas veces hacen mucho daño. Y uno de los mitos y estereotipos es precisamente eso. La mujer cree que por no hacer daño a sus hijos vale más no romper la estructura familiar, vale más continuar con el padre de sus hijos en esa unidad familiar. Y lo que no es consciente la mujer es que evidentemente para unos hijos es mucho más insano vivir en un seno familiar donde hay maltrato, donde hay dolor, que si se lleva a cabo una separación. Pero sí es cierto que muchas mujeres mantienen eso. Quizás a lo mejor utilizan como excusas, ¿no? Porque el abandonar la separación o el divorcio, independientemente que puedan existir miedos, también el salir, el dar un cambio a la vida, el dar un cambio a la vida y el salir de lo que podemos llamar zona de confort, por ser una zona conocida, no porque sea una zona en la que estamos felices. Pero la mujer maltratada está ahí, quizás a lo mejor se ha hecho ya vivir así, minimiza lo que está viviendo y entonces también es cierto que puede poner como excusa a los hijos. A lo mejor es que ella misma no quiere. Yo creo que lo que no debemos caer en el error es de plantearnos por qué la mujer no hace determinada cosa con nuestra mente y nuestra situación, ¿no? O sea, para decir por qué no lo hace habría que estar viviendo lo que está viviendo ella, ¿no? Entonces, repito, un proceso de maltrato prolongado termina desactivando a la persona, no solamente la capacidad de denuncia, termina anulando, ¿de acuerdo? Y es muy complicado. Claro, lo que ha dicho Gloria es correcto, hay grados de maltrato, hay grados sobre todo de intensidad y de prolongado en el tiempo y luego las características de la víctima, ¿no? Pero es que no podemos decir yo haría, si estuviera en ese lugar veríamos lo que haríamos nosotros, ¿no? Que estaríamos totalmente desarmados. Acompañando a eso, fíjate, hay algo que a veces se oye, además se oye comúnmente en la calle, se sigue oyendo decir, bueno, y si está siendo maltratada, tanto la pega o tan mal lo pasa, ¿por qué no la abandona? Eso lo oímos, o sea, se oye a gente de distintas edades, de distintas culturas, de distintos niveles. Si está siendo maltratada, ¿por qué no abandona? Es cierto, es que hay que ponerse en el pellejo de esa mujer, una mujer que muchas veces está desvalida, y llega un momento que su personalidad ya no sabe ni dónde está, ni quién es, ni lo que quiere, está perdida, con una autoestima muy baja, muy vulnerable, muy dependiente, porque llegar a ser dependiente no solamente económicamente, sino en la dependencia emocional. Entonces no es tan fácil dar esos. Si a cualquiera de nosotros nos resulta muy difícil dar un cambio en nuestras vidas, si estamos encima desamparados y desvalidos y no tenemos confianza en nosotros mismos, no damos. Sobre todo cuando no existe una red familiar o de apoyo es complicado, ¿no? Y muchas veces vemos que mujeres que no tienen mucha intención de denunciar, al final son los hijos los que las mueven. Yo recuerdo mueven a la mujer, a la madre, al final, y dice, me ha llevado toda la vida sufriendo esto, y son los hijos los que mueven la denuncia de la madre acaba denunciando, lo pasa mal, lógicamente. Un caso de una mujer que decía que se estaba planteando denunciar, decía, yo me veo al día siguiente sola, cierro los ojos y me veo sola perdida en un desierto al día siguiente después de denunciar. Yo no sé qué va a ser de mi vida a partir de ahí, yo no he conocido otra forma de vida, yo no sé cuál va a ser la relación con mis hijos, yo no sé qué va a pasar conmigo, no sé nada. ¿Y cómo se puede ayudar a esas mujeres cuando tienen esos miedos, esas inseguridades, esas dudas? Bueno, yo creo que es un tema de la administración, tiene que implicarse y gastar recursos en eso. Porque además estamos hablando de una persona que necesita no solamente recursos externos, sino es una persona que desde su propio interior necesita reestructurarse completamente a nivel psicológico, a nivel emocional, necesita ayuda sanitaria, psicológica por todos lados para recomponer su yo. ¿Hay una pérdida de autoestima en las mujeres maltratadas? Mucha, claro, es una autoestima robada. ¿Y cuánto tiempo tarda esa mujer en recuperar la autoestima? Pues yo creo que muchos años, mucho tiempo, y además no solamente hablamos de tiempo, sino después de que una mujer sale de la situación de maltrato, no solamente el tiempo, sino todo lo que a esa mujer la rodee, las nuevas experiencias que tenga, que sepa que la vida no acaba ahí, punto 1, que no todo hombre va a ser maltratador, punto 2, que puede volver a ser feliz, que no cierre la puerta al amor, que todo el apoyo social, emocional que la persona va a tener la puede volver a ayudar a volver a tener su yo. Pero bueno, es duro, porque la situación es tan traumática que quedan muy desvalidas, muy tocadas y enfermas. Sí, estamos utilizando un patrón y no hay un patrón. Cada mujer es distinta y hay situaciones recuperables con más o menos esfuerzo
y también yo he visto situaciones de maltrato prolongado durante mucho tiempo con determinada personalidad que resulta prácticamente con secuelas imposibles de superar. Yo he visto casos, bueno, pues tenemos algún secuestro en nuestro país de largo plazo que ha terminado con una incapacidad permanente, que han dicho los médicos, esta persona ya no se va a recuperar al 100% nunca. Secuelas. Secuelas. Hablamos de Ortega Lara, ¿verdad? Sí, hay casos de este tipo, ¿no? Que en el cual, lo pongo el ejemplo porque muchos de los efectos son muy similares, ¿no? Incluido el síndrome de Estocolmo, la justificación al agresor. Que suele pasar muchas veces. Por no hablar de la depresión, del alcoholismo que se da en muchas mujeres maltratadas, desde los distintos ámbitos, ¿cómo se puede ayudar a las víctimas a recuperar su salud psicofísica? Quizás esa es una pregunta más para Gloria, ¿no? Yo lo que quizás esa imagen de mujer alcoholizada y tal, no me parece me parece que es otro estereotipo también, ¿eh? Lo que quiere a lo mejor decir es cierto que la mujer maltratada, cuando ha vivido en una situación tan lastimable, es más vulnerable y entonces suele ser más fácil que sea dependiente. Dependiente a fármacos o dependiente al alcohol o a otras sustancias. Más bien quizás fármacos sí, más que al alcohol por en su sí mismo. vulnerabilidad y porque además psicosomatiza, como decía antes. Sí. Tiene estrés, el estrés postraumático, tiene ansiedad, tiene depresión, tiene trastornos de la alimentación, del sueño. Entonces, toda esa situación la deja tan tocada y si sobre todo es en permanencia y es a lo largo de mucho tiempo, pues es una mujer que queda psicológicamente enferma, ya no digo también físicamente, pero psicológicamente enferma. Entonces, no solamente va a necesitar ayuda psicológica y ayuda médica, sino que también el entorno social, la familia, claro, los amigos, la red social es fundamental y después evidentemente pues las instituciones o las administraciones necesitarían tener muy en cuenta que el ser humano es parte psicológica muy importante y tener ahí una parcela donde los psicólogos, las psicólogas sí que tendríamos muchísimo que trabajar. Y los trabajadores sociales, claro. Y también, sí, pero psicológicamente hay que trabajar esa mujer. Estamos llegando al final de nuestro tiempo, les ruego a los tres que nos proporcionen desde sus distintos campos de actuación, de trabajo, una conclusión y un mensaje de esperanza. Por favor, Gloria. Bueno, pues el mensaje de esperanza que yo diría a toda la mujer que está en una situación como de la que estamos hablando, que todo puede cambiar, que tenga esperanza y que pida ayuda. Sí, yo hablaría de que se puede mejorar porque creo que hay cosas que no se están haciendo bien. Hay algunos problemas que no están bien enfocados, he explicado antes las razones y por lo tanto, a partir de ahí, si se enfocan bien, creo que podemos mejorar bastante respecto a lo que hay ahora. Yo creo que pues, desde el ámbito judicial, insisto, yo trabajo en la fase final, la fase de represión, cuando ha ocurrido algo, ¿no? Ahí sí que es importante mandar el mensaje de que es importante hacer visible la violencia, es decir, denunciar es importante. No es una garantía de absoluta seguridad, lo sabemos, pero desde luego es una barrera muy importante frente a una agresión, puede pararla, ¿no? Julio Martínez Sabanero, titular del Juzgado de Primera Instancia, Instrucción número 5 de Avilés, profesor Javier Fernández Teruelo, de Derecho Penal de la Universidad de Oviedo, Gloria Escotet, psicóloga experta en ayuda al maltrato. Muchas gracias a los tres por haber acudido a los estudios de Asturias Televisión. Y a todos ustedes, por mi parte, ya saben que les espero dentro de 7 días aquí en Asturias es Noticia. Buenas noches.